Muy buenas mi gente de Cultura Viral, bienvenidos a las 69 curiosidades que quizás no sabías de Dragon Ball Daima. Comenzamos. Pura chilena. En el primer episodio podemos ver que se olvidaron de dibujarle el tercer ojo a Ten Shin Han. Del mismo modo fue el episodio con 10 minutos adicionales al estándar de cualquier anime. Gohan aparece en el opening, mas nunca apareció en la serie. De que eso menciona que no se puede matar a personas con las esferas del dragón debido a que están hechas con magia blanca. Las esferas del dragón definitivas de Dragon Ball GT sí podían hacerlo, eso significa que fueron hechas con magia negra. Del mismo modo, ese dato es un plus que responde al interrogante del por qué no pudieron eliminar a Piccolo de Daimaku, así como detener la invasión Saiyajin con las esferas del dragón, más allá de que los deseos no pueden sobrepasar el poder de su creador. La recreación de Goku vs Majin Vegeta es tal cual el manga, donde Goku lo toman por sorpresa. Recordarán que en Dragon Ball Z le dieron un tono dramático donde Goku tuvo tiempo más que suficiente como para evitar que Majin Vegeta lo sorprenda, o mínimo, Gohan o Nahare podían ayudarlo. Aquí Vito le cambiaron el tono de piel. Este es más o menos coherente con el manga color donde su piel era azul y no naranja. Por allá el 2009 planteé la teoría de que la fusión Vegito se deshizo dentro de Buu por sus gases mágicos. Ese se fue el caño con Dragon Ball Super, donde se dijo que la fusión Potara solo dura una hora en los mortales. Hoy Dragon Ball Daima me da la razón, dado que efectivamente la fusión Potara se deshace por los gases mágicos de Buu. Kibito Shin es prueba clara de ello. El deseo de Goku en Dragon Ball Z fue que la humanidad olvide a Majin Buu. En Dragon Ball Daima se dice que pidió que Majin Buu fuera bueno, lo cual es un error dado que Majin Buu ya era bueno por Mr. Satan. Goten y Trunks pueden comunicarse telepáticamente, lo cual es extraño dado que Dende no puede hacerlo. Las guías oficiales señalan que los Kaiosamas y supremos Kaiosamas nacían de la fruta de un árbol. Hoy Dragon Ball Daima profundiza el tema, dado que sí, la raza Glin nace de 5 extintos árboles diferentes cada centenares de años. Del mismo modo se dice que los Glin no tienen género, mas tenemos a la Dra. Rinzu y el personaje de relleno Kaioshin del Oeste. Además, tanto de Gesu como Nahare le dicen hermana, y por si fuera poco, el viejo supremo demostró apetito sexual, por decirlo menos, con lo cual estamos ante una evidente inconsistencia. Se demuestra que Mr. Popo y el Maestro Karin son oriundos del otro mundo, tal como vengo diciendo por años. Ellos bajaron a la Tierra para asistir al guardián de la Tierra, Kami-sama. Goku visitando a Karin rememora la vez que se conocieron en el Dragon Ball clásico. Podemos ver un monumento a Dabura con el símbolo de victoria, muy similar al monumento de Goku que vimos al final de Dragon Ball GT. Goku no sabía pronunciar correctamente el nombre de Uranai Baba, siendo que le decía Araña Baba. En Dragon Ball GT se retomó el chiste con la tortura de Mar, y en Daima lo vemos con Glorio. Glory se basa en Mira y su vestimenta hace referencia a Han Solo de la franquicia Star Wars. El altercado en una cantina también rememora dicha franquicia. Del mismo modo, Goku tomando utensilios para pelear parece referencia a las películas de Jackie Chan, donde su susodicho usaba utensilios para pelear dentro de ambientes cerrados. La Dra. Rinzu comparte similitudes con Towa. Ambos utilizan demonios masculinos como sus ejecutores, tienen hermanos de alto rango, son científicos, manipuladores, crean magis artificiales y son afines a los reyes demoníacos. Pansy tiene un gran parecido notable con la constructora de Dragon Quest Builder 2 y con Bucket de Blue Dragon, ambos diseñados por Akira Toriyama. Pansy figura como Pan, Glorio como Trunks y Shin como Giru. Goma recuerda bastante al emperador Pilaf, tanto es así que su deseo fue similar, convertir a Goku y sus amigos en niños. Del mismo modo, Goma se parece a Sorie, miembro de la tropa del orgullo LGBT por muy marcadas similitudes. A nuestros amigos le roban la nave y luego se convierten en prófugos del mundo demoníaco. Eso es similar a Dragon Ball GT, donde a Goku y a los demás también le robaron la nave y luego se convierten en prófugos de la justicia. Goku se transforma en Super Saiyajin en el episodio 5, similar a Dragon Ball GT. El rey Kadan ofreciendo la mano de su hija Pansy a Goku es similar a como el rey Wei, Oxatan, ofreció la mano de su hija Milk a Goku. El chiste de un solo cabello de Hibis rememora el chiste de Krillin, Chaos y su único cabello. El Tamagami número 3 tiene tintes nórdicos dado que reposa bajo un árbol, en referencia al árbol Yggdrasil. Luego vemos que su martillo regresa como el martillo de Thor e intenta engañar a Goku como lo haría Loki. Del mismo modo, el Kraken es considerado una criatura de la mitología nórdica. Sin embargo, el Tamagami número 2 posee un tridente casi simulando a Poseidón. Los Tamagamis tenían incrustado en su cuerpo en la esfera del dragón, muy similar a los dragones oscuros de Dragon Ball GT. En ambas versiones hay que vencerlos para obtener la esfera. Goku intercepta a la policía por la ventana, similar a lo visto en Dragon Ball Super Broly. Cuando Neva conoce a Goku y sus amigos, este canta "Vamos a buscar las esferas del dragón", opening del Dragon Ball clásico. Se dice que Piccolo no sabe hablar Namekusein. Esto es un error dado que en el Dragon Ball clásico lo vemos hablar perfecto Namekusein junto a Kami-sama. Akira Toriyama dijo que Majin Buu era un ser primordial que despertaba cada cierto tiempo para causar caos y destrucción. Luego se dormía. El mago Bibidi solo sabía el hechizo para despertarlo. Con Dragon Ball Daima, ahora sabemos que el creador de Majin Buu es Marva, a petición de Bibidi. El diseño de Majin Buu se filtró por las redes. Curiosamente lo vimos con capa, un semi-spoiler puesto que Majin Buu tendría esa capa en el episodio final cuando lo proclaman como el nuevo rey del mundo demoníaco.
En el debut de Majin Buu, este dice Encha. Esa es una referencia a Dr. Slump donde Arale Norimaki saluda de esa forma. Majin Buu se hace bolita como Kid Buu. Majin Buu aprobó el examen matemático mientras que Majin Buu reprobó el examen en el manga de Dragon Ball Super. Vegeta Super Saiyan 3 pelea con los brazos cruzados, similar a Bellito. Esto evidencia que la personalidad más fuerte en Bellito es Vegeta. Además se puede decir que Vegeta pelea de esa forma para no sufrir el brutal desgaste de energía del Super Saiyan 3. El baile de la victoria de Hibis emula el baile de la victoria del Capitán Ginyu. El planeta de gigantes Mega es una referencia a los gigantes vistos en Dragon Ball GT. La policía élite militar es otra clara referencia a las fuerzas especiales Ginyu. Hasta Goma reacciona tal cual Freezer reaccionó a su fuerza élite. Todos sabemos que Bibidi Babidi Boo viene del cántico de Cenicienta. En este caso, Dabura viene de Abracadabra, siendo que Abura es el nombre de su padre. Goma se une a la lista de ingenieros junto con Cell, dado que ambos crearon sus propios escenarios. Curiosamente, el escenario de Goma ya se podía ver desde el opening de la serie. Goku le gana en el piedra, papel y tijeras a Vegeta. La última vez que le ganó de esa forma fue antes de pelear contra Kid Buu. Desde el manga de Dragon Ball Super se sabía que los Namekusein venían de otro mundo. Hoy con Dragon Ball Daima sabemos que vienen del segundo reino demoníaco. Raimos figura como el dios creador de todo el multiverso, mientras que Sen-Osama sería el opuesto como un dios destructor multiversal, una suerte de yin y yang del que también se basan los Kaioshin y Hakaishin. Arinzu es el segundo personaje en amenazar con destruir la esfera del dragón. El primero fue Vegeta, ordenándole a Krillin que lo haga. Mas lo verdaderamente quitante es que no se sabe si en el canon las esferas del dragón se pueden destruir de un solo putazo. Tal como dijo Bulma, Goku no suele pedir a todos sus amigos que peleen junto a él, siendo esta la primera vez que lo dice abiertamente. Se pueden ver gotas mientras Goku se va transformando en Super Saiyan 4. Eso podría ser referencia de las lágrimas de Pan y de Goku de Dragon Ball GT al momento de transformarse en Super Saiyan 4. Porunga rojo tiene similitudes con el Shenlong definitivo, dado que son variantes rojas potenciadas de un dragón preexistente, además de cumplir un solo deseo. Porunga rojo repela a Goma con la señal del OK, referencia al Porunga de Namek que hace el OK cuando concede deseos. La secuencia de Goku fase por fase del Super Saiyan rememora la secuencia fase por fase del Super Saiyan de la saga Majin Buu. Goku solía quitarse la camisa en la mayoría de películas de Dragon Ball Z. La última vez que lo vimos sin camisa y como Super Saiyan 3 fue para el especial Dream Night Super Colaboración Toriko, One Piece ZZZ y Dragon Ball Z. El ascenso de Goku Super Saiyan 4 sobre una gran roca rememora el opening de Dragon Ball GT donde vemos la silueta de Super Saiyan 4 sobre una gran roca. El poder de Broly se basa en el principio básico del Super Saiyan 4. Eso le permite tener ojos amarillos, muy similar al Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT, mientras que en Dragon Ball Daima, el Super Saiyan 4 de Goku tiene los ojos rojos. Del mismo modo, el cabello de Goku se cambió de negro a rojo, el contorno de los ojos se remarca, el pelaje no completa el brazo y sus manos son gigantescas, emulando a los grandes gorilas. En Dragon Ball GT, Goku recupera su ropa tras perder el Super Saiyan 4. En Dragon Ball Daima pasa lo mismo, salvo que Goku pierde también su cola a pesar de haberla restaurado. Goku Super Saiyan 4 usa su cola de impulso para conectar un putazo a Goma. No habíamos visto ese movimiento desde su pelea contra Piccolo Daimaku. Dragon Ball Daima marca el debut de canon del Super Saiyan 3 de Vegeta, diseño que se asemeja un poco al diseño original del Super Saiyan 3 de Goku. Se sabe que los Saiyans prefieren un buen combate antes que el delicioso, siendo Vegeta la excepción a la regla, dado que abandonó el combate ante la posibilidad de que Bulma se niegue a bañarse con él. Goku Super Saiyan 4 levantando su puño para expulsar más Pagua rememora el opening de Dragon Ball Z donde hace exactamente lo mismo. Rose Aguirre no regresa para interpretar a Krillin porque el cliente así lo quiso. La voz de Vegeta niño es interpretada por Chochi Lugarte, actriz que también le dio vida en Dragon Ball Super Broly. Los anillos con los que aprisionan a Degesu y Goma se parecen a los anillos con los que Guilan atrapó a Goku en el 21º torneo de artes marciales. Según el productor ejecutivo Akio Iyoku, las letras rojas de los títulos de cada episodio tienen un significado, el cual no he podido descifrar. Vegeta proclama Super Saiyan 3 como Ultra Vegeta, una posible referencia al Ultra Ego de Dragon Ball Super. Además, Ultra Vegeta también recuerda al Super Vegeta de la saga de Cell, ambos valiendo Bergamo. Para Latinoamérica, el Makai en Dragon Ball Z se lo conoce como el mundo de las tinieblas. En Dragon Ball Z Kai se lo conoce como el mundo de los demonios y en Dragon Ball Daima como mundo demoníaco. A fecha de publicación del video, Dragon Ball Daima es el único anime de la franquicia en no contar con el tema de apertura y cierre doblados al español latino. Goma fue el artífice de su propia autodestrucción, dado que si no hubiese escuchado a la doctora Arinzu, si se hubiese quedado quietecito, gobernando el mundo demoníaco, Goku y sus amigos no tendrían razones para invadir su reino. Tanto es así que ninguno de nuestros amigos sabía de su existencia. Y bueno amigos, esas fueron las 69 curiosidades que quizás no sabías de Dragon Ball Daima. Cuéntame, ¿crees que Dragon Ball Daima es 100% canon o descanonizó a su
super, como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. Por lo demás, agradece inmensamente el poderoso like nivel Dios Azul, suscríbete para más videos así, y recuerden que cada super gracias es un paso más para pagarle al banco. También pueden apoyar formando parte de los miembros del canal, donde ya comenzamos con el análisis de Sensei y a los Caballeros del Zodiaco. Clic al botón en ese para más información, de hecho el cual me despido, chao chao, bye bye, cuídense, y hagan el amor y no la guerra, adiós, adiós, adiós.